nos toca ver los contratos de eh, ahorros y créditos, sobre todo ellos dos, ¿no? Que realizan las entidades financieras. ¿No? Hemos comentado más de una vez que son las principales actividades que realizan, ¿no? Por un lado, captar depósitos y por otro lado, dar en préstamos esos recursos. Entonces, para efectos de esta contratación bancaria, no es que lo puedan hacer los bancos y demás entidades autorizadas de una manera completamente libre, ¿no? Vamos a ver que hay de por medio un conjunto de normas, de requisitos que regulan el actuar de la entidad financiera, tratando de justamente cautelar el interés de los depositantes, sobre todo, y también de aquellos que requieren, solicitan un préstamo, ¿no? Eh, Existe, por ejemplo, además de las normas que se señalan en la ley de bancos, existen normas adicionales, principalmente el reglamento de gestión de conducta de mercado, que señala de manera detallada, ¿no? Esas obligaciones de por medio que tienen que cumplir las entidades financieras, ¿no? Eh, Además de ello, otra norma importante es el reglamento de tarjetas de crédito y débito, ¿no? Que regula, norman justamente todos estos mecanismos de seguridad que deben de tener, eh, que acreditar los bancos de cara a la utilización por parte de sus clientes de estos eh, de estas tarjetas, o hoy en día de los aplicativos móviles o de la banca por internet, ¿no? Y también más recientemente el reglamento de ciberseguridad, que también establece medidas u obligaciones adicionales por parte de los bancos para efectos de, nuevamente, tratar de cautelar, cuidar los intereses de eh, los llamados consumidores financieros, ¿no? Los ahorristas, los que poseen créditos, los titulares de tarjeta de créditos, hoy en día son englobados bajo este concepto de consumidor financiero, ¿no? Y hemos visto que en los últimos años la cantidad de reclamos que se presentan por ejemplo, no reconocimiento de la utilización de las tarjetas de débitos o de créditos, eh, ha implicado una carga importante para Indecopi, porque Indecopi es la entidad que resuelve estos eventos, estos casos, ¿no? Y vamos a ver, hay una serie de casos y criterios que en el tiempo han ido variando y algunos no necesariamente, uh, digamos, bueno, depende ya de cómo lo internalice cada quien, ¿no? Pero al menos por mi parte, hay casos con los cuales yo discrepo, no coincido con el parecer de Indecopi al momento de resolver estos casos, ¿no? Creo que de un tiempo a esta parte Indecopi ha sido excesivamente proteccionista de el consumidor financiero, ¿no? Pero en fin, eso prefiero verlo con casos, ya que lo vamos a compartir con ustedes y es más, lo vamos a en clase a analizar, ver, ustedes van a tener que explicar estos casos, ¿ok? Y también una evaluación sobre ello.
Y además de eso, o sea, yo creo que este tema nos va a tomar unas 3 clases, por lo menos, ¿no? Es importante esta parte porque en la clase primera les decía que tenemos que hacer una labor de proyección social, ¿no? Porque es una exigencia de la universidad. Y entonces, ustedes, con la guía, la tutela de mía, eh, van a tener que realizar esta labor en algunas entidades financieras, ¿ok? De repente agrupados, eh, 5 o 6 personas, no sé, lo vamos a ir viendo, y eso será pues entre el mes de agosto, máximo septiembre, ¿no? De tal manera, les voy adelantando un poco, de lo que se trata esto es que ustedes puedan informar a algunas personas justamente cómo es que puede cautelarse mejor sus derechos como consumidor financiero. ¿Qué es, por ejemplo, una tasa efectiva anual? Que es una tasa eh, de rendimiento efectiva anual, ¿no? Y cuáles son sus derechos frente a, por ejemplo, lo que les estaba comentando, situaciones en las cuales exista un eh, débito en su tarjeta que no ha sido realizada por la persona, ¿no? O eh, un crédito que de pronto la entidad financiera señala es que ha solicitado y nunca fue solicitado. ¿O qué pasa si es que te roban la tarjeta y empiezan a hacer reiterados consumos? ¿Lo tienes que pagar tú? ¿En qué casos sí, en qué casos no? ¿No es cierto? Entonces, sobre eso va a tratar la labor de proyección social que vamos a hacer este año, ¿ok? Y estas clases nos van a servir, digamos, para que ustedes puedan tener mayores alcances, nociones sobre ello, ¿no? La base son los documentos que les he comentado: reglamento de conducta de mercado, reglamento de tarjeta de crédito de débito, reglamento de ciberseguridad y, bueno, casos que vamos a ver, ¿no? Les voy a compartir varias resoluciones de copy y pues lo que comentemos en clases, con eso yo creo que el marco de por medio sería el adecuado como para poder realizar satisfactoriamente eh, este, este evento, ¿ok? Entonces, eh, les decía que las entidades financieras no pueden establecer las condiciones de la contratación bancaria de manera unilateral. Eh, ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque esta regulación, así como en el derecho laboral hay una regulación pro operario, ¿no? En este aspecto existe una regulación más alineada en tratar de ser eh, protectora de los intereses de los consumidores financieros, ¿no? Porque de por medio se advierte que existe una asimetría o un desbalance en cuanto al poder de negociación que existe entre las entidades financieras y sus clientes, ¿no? La entidad financiera está en la posibilidad de imponer condiciones a sus clientes y no al revés, ¿no? Cuando tú quieres abrir una cuenta de depósitos en un banco, pues hay de por medio un tarifario y a ti únicamente te queda aceptarlo o no, ¿no? O en todo caso recurrir a otra entidad financiera. Pero no es que puedas negociar la tasa de interés. No es que puedas negociar el contrato, ¿no? El contrato ya es un formulario preimpreso que tienen las entidades que te lo van a
a únicamente alcanzar para efectos de que sea suscrito, de que sea firmado, ¿no? Entonces, frente a ese desequilibrio, ¿no? O diferencias en cuanto a la participación de las entidades financieras frente a los consumidores, estas normas y la actuación de la SBS es tratar de cautelar, proteger el derecho de los que están en una menor posición de negociación, ¿no? Eh, no dejan de ser entonces contratos vinculantes entre una y otra parte, pero lo que de por medio se va a tener en cuenta es, por ejemplo, que el contrato, antes de poder ser utilizado por una entidad financiera, debe de ser revisado y debe de ser aprobado todas sus cláusulas por parte de la SBS. Entonces, la SBS realizará la evaluación de si es que esta propuesta conlleva de por medio eh, situaciones que pueden afectar o vulnerar los derechos de los consumidores financieros. Y si es así, pues no lo aprobará, ¿no? Le pedirá que se modifique o que se elimine, que se cambie, hasta que esté a satisfacción de ello, ¿no? En los tipos de operaciones que se suelen dar, como ya les decía en más de una ocasión, son las operaciones pasivas cuando estamos hablando de ahorristas y las operaciones activas cuando es la entidad financiera la que presta el dinero a terceras personas. Pero además de eso existen las llamadas operaciones neutras, ¿no? Que en sencillo no son pues ni las pasivas ni las activas, o sea, no estoy yo canalizando ahorros ni tampoco prestando, estoy haciendo otras cosas, como por ejemplo servir como un agente de custodia, ¿no? De valores, eh, de quien lo necesita o lo requiere. U otros tipos de contratos bancarios, ¿no? Como por ejemplo, veremos en su momento realizar operaciones de arrendamiento financiero, descuento de facturas, fideicomiso, leasing, en fin. O sea, hay otra serie de actividades que pueden realizar las entidades financieras que no necesariamente son estas dos, ¿no? Pero estas dos son las más importantes, las más relevantes. Eh, entonces, criterios a tener en cuenta, primero el principio de pro consumidor, como les decía, eh, que va a llevar a en extremo, a este tema de que si de por medio existe dudas respecto al sentido de una norma o respecto a los alcances de lo que se haya contratado, entonces la interpretación debe de ser aquella que sea más favorable al consumidor financiero. Eh, Asimismo, eh, se tiene en cuenta el principio de transparencia como la obligación de las entidades financieras de comunicar o poner a disposición de sus clientes información que es de interés para ella. Por ejemplo, todavía existen algunos casos que tú entras a una entidad financiera y encuentras todo el tarifario, ¿no? En algún lugar, en una parte de la agencia, impreso, ¿no es cierto? Ya no es necesario porque hoy todo eso lo puedes tú colgar en la página web. Pero
es porque la norma lo obliga, ¿no? La norma señala que debe de ser de acceso a todo el público, en realidad, el tarifario completo de las entidades financieras, ¿no? Eh, igual, por ejemplo, las resoluciones de autorización de la agencia que está funcionando, del banco, incluso como tal, eh, incluso hay la obligación de que las entidades financieras publiquen la relación de notarías con las cuales los clientes pueden trabajar, ¿no? Eh, información un poco innecesaria, porque en realidad todos podrían acceder a esa información a través de otras formas, como por ejemplo la página web del Colegio de Notarios, en fin. Pero es una suerte de tratar de poner al alcance del público información que se considera relevante para efectos de la contratación. Acá no estamos hablando de información respecto a cómo le va al banco, si es que está bien, está mal, financieramente está ganando plata o está perdiendo, quiénes son sus accionistas, directores, gerentes, no. Acá es respecto a los productos ofrecidos por el banco, ¿no? Eh, es más, existe también, ustedes saben, el Código de Protección al Consumidor. Hay una ley específica o particular que se denomina algo así como la Ley de Protección al Consumidor Financiero, que regula única y exclusivamente los temas referidos a eh, cómo es que se debe de estatuir este régimen de protección y las obligaciones que son parte de cumplimiento por parte de las entidades financieras, ¿no? Eh, en este reglamento de conducta que es, yo creo que de todos los que les he mencionado, uno de los documentos más importantes es el reglamento de conducta de mercado, ¿no? Porque ahí se señala de manera un poco más detallada ese conjunto de obligaciones que tienen las entidades financieras. Por ejemplo, algunas de ellas, eh, antes cuando tú firmabas un contrato con el banco, el tamaño de las letras eran eh, demasiado pequeños, ¿no? Al punto que era constituía toda una dificultad para el cliente poder en realidad leerlo y solamente por cumplir el banco pues eh, digamos incluía todo el texto. Entonces, ¿qué pasó? Este reglamento de conducta estableció como una obligación de las entidades financieras que no puedes poner cualquier tamaño de letra, ¿no? Te exigen que los caracteres, las letras que se utilizan en los documentos por parte del banco deben de no ser menores a 3 milímetros, ¿no? Y lo que pasa es que a veces cuando se firman los documentos que te presenta el banco, pues son muchos, ¿no? Tienes el contrato, la cartilla de información, tienes el seguro de gravamen, la declaración jurada del origen de fondos, en fin. Y a veces el interés de la entidad financiera es reducir ese conjunto de información, la información sobre datos personales, y que el cliente tenga mayor facilidad de contratar con el banco firmando uno o dos documentos. Entonces, siempre ha habido una presión ahí, ¿no? Sobre los ejecutivos para ver la manera de, oye, ¿cómo hacemos para que estos documentos sean lo mínimo posible, ¿no? Y que el cliente no pierda tiempo en ello.
pero en muchos casos no se puede. Ustedes van a ver que incluso en los principales bancos, los bancos más grandes, hacen uso de todos estos documentos porque ya son temas regulatorios, ¿no? Que pasan incluso, como les comento ahora, hasta por el tamaño de letra. O sea, no puedes tú poner, para que me salgan no 10 hojas, sino de repente 5, lo voy a hacer a un tamaño de letra bastante reducido. No, hasta eso está normado, fíjense ustedes, ¿no? Lo otro que les decía son las cláusulas generales de contratación, ¿no? Porque el formulario contractual tiene una serie de cláusulas y cada una de ellas tiene que ser nuevamente revisadas y aprobadas por la SBS. Son formas de justamente cautelar o proteger al consumidor financiero, ¿no? De acuerdo a lo que establece este reglamento de conducta de mercado. Tienes que establecer los procedimientos, los plazos aplicables para, por ejemplo, la atención de los reclamos por parte de los clientes. Hoy en día tú puedes hacer reclamos en oficina, a través de la banca por teléfono o cualquier otro medio que la entidad financiera haya puesto a tu alcance, ¿no? Y las entidades financieras tienen que dar respuesta obligatoriamente dentro del plazo establecido por la ley. Bueno, en este caso por el reglamento, ¿no? Que son de 15 días hábiles. Antes eran 30, se han reducido a 15. Bueno, antes eran 30 días naturales, se redujo a 15 días hábiles. Y tienes que responder, la entidad financiera tiene que responder respecto al reclamo formulado por el cliente. Muchas veces lo que hacen los bancos es responder cosa diferente a lo que ha sido reclamado. Y eso, ya solamente eso, de por sí constituye una infracción, ¿no? Cuando van a Indecopi. O no lo hacen en el tiempo establecido, también constituye una infracción. Entonces, vamos a ver en la casuística que la protección de cara al consumidor es tratar de garantizar en este extremo también contar con una respuesta satisfactoria, adecuada, convincente por parte de la entidad financiera, ¿no? Puede ser que de repente el reclamo planteado por el cliente no tenga razón, que de repente sí el retiro del dinero en el cajero lo hizo él y que no se acordaba, pues, ¿no? Pero si es que el banco no respondió adecuadamente o en el tiempo que debía, ya eso constituye una infracción, ¿no? Y vamos a ver también que existe toda esta regulación para efectos de garantizar el cobro adecuado de las tasas de interés, las comisiones, los gastos, ¿no? Temas que se han ido en el camino modificando sucesivamente para efectos de justamente tratar de, digamos, aliviar ese conjunto de cobros que se trasladaban al cliente, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, no es obligatorio que tú pagues un seguro de desgravamen por un crédito o por una tarjeta, siempre y cuando tú cuentes con otro seguro y tienes la posibilidad de endosar el mismo. En cambio, antes no existía eso, ¿no? Antes tú necesariamente tenías que contratar el seguro de desgravamen que el banco te lo imponía, ¿no? Y algunos otros ejemplos que definitivamente pues eran un poco ya hasta jalado de los pelos, ¿no? Yo siempre hago mención a este caso de que algunos años atrás, no hace muchos, ¿ah? Les hablo de, ¿cuánto será? Pues unos 6 años, un poco más, un poco menos.
Si tú acudías a una entidad bancaria y querías realizar una operación, por ejemplo, de depósito, y llevabas pues una cantidad importante de dinero, de repente representado en monedas o billetes de baja denominación, por ejemplo, 10 soles, ¿no? Llevabas 60.000 soles en billetes de 10 soles, ¿no? O 20.000 soles en monedas de un sol. Entonces, el banco en su tarifario incluía una comisión por realizar el conteo del dinero, ¿no? Hasta que justamente se prohibió ese cobro, ¿no? Porque la SBS estableció que no podía ser trasladado al cliente, ¿no? Que en realidad estás utilizando monedas de curso legal completamente válidas en el país y corresponderá al banco en todo caso cómo hace, ¿no? Para efectos de atender ese tipo de casos, una persona va pues con una cantidad importante de dinero en efectivo, pero no le puedes cobrar por realizar el conteo de ello, pero eso es lo que ocurría, ¿no? O otro ejemplo, el caso de eh, transferencias que uno realizaba a otra localidad, ¿no? Entonces también se prohibió ello, que fue más, un poco más reciente, ¿no? En fin, lo vamos a ir viendo. Eh, pero a lo que venía esto es de que es eh, un régimen que se estatuye de protección a este tipo especial de consumidores, eh, tratando de ser, digamos, garantista, ¿no? De que no existan de por medio excesos respecto a la actuación de que tiene un mayor poder, ¿no? Que nuevamente no es el cliente, sino es la entidad financiera. Eh, y con eso, este reglamento de conducta de mercado estatuyó la obligación de que toda entidad financiera eh, autorizada por la SBS cuente incluso con un oficial de conducta de mercado, ¿no? Es decir, un funcionario especialmente dedicado a tratar de asegurar que la entidad financiera cumpla con este conjunto de normas emitidas para efectos de cautelar los derechos no del banco, sino de los clientes, ¿no? Eh, es decir, en una entidad financiera existe una abundante regulación y una exigencia de contar con cargos diversos, ¿no? Además de los directores, gerentes y todo lo demás. Por ejemplo, las entidades financieras tienen que contar con 3 oficiales que son el que les comento, el oficial de conducta de mercado, únicamente para estos temas, ¿no? Pero además de eso tienes el oficial de cumplimiento, que es el encargado de cuidar o velar por eh, el cumplimiento de las normas sobre lavado de activos y financiamiento de terrorismo, ¿no? Y será el nexo con la UIF para efectos de poder eh, canalizar o reportar aquellas operaciones que puedan ser sospechosas. Y además de ello tienes al oficial de cumplimiento normativo, por ejemplo, que es el oficial, el famoso compliance, que se va a encargar de tratar de monitorear, ¿no? El cumplimiento de todas las obligaciones, no solamente de naturaleza regulatoria SBS, sino SBS, SMB, Ministerio de Trabajo, SUNAT, en fin, todas las obligaciones que tiene una empresa, tendrá que hacer su respectiva matriz de riesgo y tratar de evitar que la empresa incurra en algún incumplimiento
que pueda tener una afectación económica o reputacional para la entidad financiera, ¿no? Y cada uno de estos funcionarios tienen sus respectivos equipos de trabajo, porque no son actividades que las pueda hacer una sola persona, ¿no? Imagínense ustedes más si es que hablamos de entidades que poseen una cantidad importante de clientes, ¿no? Pero volviendo al tema de este oficial en particular, del oficial de conducta de mercado, nació a partir precisamente de este reglamento, ¿no? El reglamento de conducta de mercado, que estatuyó una serie de obligaciones, nuevamente, de cara a tratar de cautelar, cuidar los intereses de los eh, consumidores financieros. Un punto, por ejemplo, nuevo, adicional, que también trajo esta regulación en su momento, era la necesidad de diferenciar lo que realmente los bancos y demás entidades financieras ofrecían pagar como intereses a los ahorristas, ¿no? O al revés, la tasa de interés que cobraban por pedir un crédito. Eh, por ejemplo, en años anteriores, un banco hacía una promoción, una publicidad y decía o anunciaba, ¿no?, que pagaba una tasa de interés de un 8% por tus ahorros. ¿Ok? Y entonces uno decía 8%, ok, 8% anual. Entonces, si yo pongo un depósito de 1.000 soles, al final del año, ¿no?, transcurrido los 360 días, voy a tener el 8% de 1.000, ¿no es cierto? O sea, 80. Pero resulta que llegaba el plazo o transcurría el plazo y no recibías 80, sino recibías de repente 70, ¿no? Y pedías explicaciones a la entidad financiera y te decían, no, es que es 8%, pero a eso tenemos que restarle comisiones, ¿no? Entonces, los clientes pues se sorprendían y decían, pero eso no es lo que se había anunciado, a mí me dijeron 8%. No, es que hay comisiones, pues, comisiones, por ejemplo, de enviar el estado de cuenta a su domicilio, eh, comisiones por hacer de repente un cambio de moneda, si es que querían que los intereses sean pagados en otra moneda, o si es que querían que los intereses sean pagados mensualmente, bimensualmente, en fin, una serie de comisiones adicionales que lo que terminaban haciendo era que aquello que había sido anunciado por el banco no era realmente lo que terminaba siendo pagado. Entonces, se originó este nuevo concepto. Una cosa, se dijo, es eh, la TEA, la tasa efectiva anual, y una cosa entonces diferente va a ser la TREA, ¿no? Ahí nació el concepto de la TREA. TREA es la tasa de rendimiento efectiva anual. Y por lo tanto, la SBC dijo, en adelante, tu entidad financiera, cuando publicitas, comunicas, ofreces una tasa de interés para los ahorristas, tienes que anunciar cuál es la tasa de rendimiento efectiva anual, ¿ok? La TREA. Si quieres también anuncias la TEA, ¿no? O sea, que puede incluir algunas comisiones válidamente hoy en día justificadas por la entidad financiera, ¿no? Pero no puede haber esas ambigüedades o sorpresas, en otras palabras, para los clientes, ¿no? Los ahorristas
deben de conocer, si es que tú estás informando una TREA del 8%, entonces efectivamente deben de tener la seguridad que transcurrió el año, van a recibir ese 8% del dinero que han ahorrado, ¿no? Eso es sencillo, la TREA. Y por eso es que ustedes siempre que vean una publicidad de una entidad financiera, van a encontrar ese disclaimer, ¿no? En la parte inferior, que señale lo que les estoy comentando. Incluso ponen ejemplos, ¿no? Si es que el ahorro es de una cuenta a 360 días con 1.000 soles, entonces al final, simulando que el ahorro es 1.000 soles, recibirás 80 soles, ¿no? O si es una cuenta cero, al final del año no vas a recibir nada, ¿no? El rendimiento será cero y te lo pone. Entonces, están siendo transparentes, ¿no? Ya no puedes reclamar que no sabías. Y del otro lado también, ¿no? Es más, del otro lado era peor incluso, me refiero al lado de los créditos, ¿no? Porque se publicitaba, te ofrecían, te decían, la tasa, en este caso, la tasa efectiva del crédito, la tasa efectiva anual, es, por ejemplo, del 20%. Entonces uno decía, ok, si yo saco un préstamo de 10.000 soles, entonces 20% quiere decir que al término del año voy a pagar 2.000 soles, ¿no es cierto? Pero venían luego las sorpresas de, no, además existen gastos, existen comisiones que deben de ser cargadas sobre el crédito. Y entonces, al final de cuentas, el costo que tenía que pagar el cliente era mayor a la tasa efectiva anual. Entonces, el requerimiento o la obligación que se introdujo en este reglamento de conducta de mercado es que las entidades financieras lo que tenían que comunicar en adelante era cuál era la verdadera tasa de costo efectivo anual, ¿no? La TCA. Ya no la TEA solamente, sino la TCA. Dime cuánto me cuesta el crédito, considerando el interés que tengo que pagar, más las comisiones, los gastos que de por medio eh, me estén cobrando, ¿no? Entonces, que el cliente pueda tener la certeza eh, de cuánto es lo que tiene que pagar efectivamente, ¿no? Por interés y por otros conceptos. Y en gastos y comisiones también había una serie de eh, cobros que finalmente se terminaban trasladando, haciendo a los clientes y que también muchos de ellos fueron cambiando o eliminándose en el tiempo, ¿no? Vamos a ver, hay un anexo del reglamento de conducta de mercado que establece justamente qué cosas pueden ser hoy en día considerado comisiones y gastos, ¿no? Y que no. Por ejemplo, hemos hablado de la importancia de las centrales de riesgo, que las entidades financieras, cuando eh, tienen a un cliente al frente, lo primero que hacen es evaluar cómo están en las centrales de riesgo. Es lo primero que hacen. Y antes, esa evaluación te la cobraban, ¿no? Salía un costo por evaluación en, no sé, en Sentinel, Equifax, que son algunas centrales de riesgo, te las cobraban. O por verificación RENIEC, porque tenían que entrar, y hasta ahora lo hacen, ¿no? Entran a RENIEC, imprimen tu hoja con tus datos de RENIEC, ya, 5 soles también te lo cobraban, ¿no? O si es que se va a hacer una evaluación de poderes, vigencias, escrituras públicas, en fin, una serie de cobros que eran trasladados al cliente, ¿no? Entonces, hoy en día eso se ha, digamos, mejorado,
se evaluó la razonabilidad de aquellos cobros que realmente sí pueden ser soportados por el cliente y aquellos que en realidad no, aquellos que constituyen parte del negocio mismo de la entidad financiera, que ella debe de asumirlos y por lo tanto pues no te puede cobrar. Si alguien te cobra eso, entonces tienes el mecanismo justamente para poder presentar tu reclamo, ¿no? Y de hecho, los reclamos que más se dan a nivel de Indecopi provienen de el sistema financiero, ¿no? Son los más abundantes. En segundo lugar son los reclamos inmobiliarios, ¿no? Pero eh, los temas que devienen por ahorros, préstamos, tarjetas, en fin, es el grueso. Y al punto que Indecopi tiene oficinas incluso desconcentradas, no solamente en todo el país, sino dentro de Lima también, ¿no? Tienes comisiones en Lima Norte, Lima Sur, la sede central, porque pues hay una cantidad importante de reclamos que se han venido dando, y más sobre todo con estos temas pues de el hackeo de las cuentas o las clonaciones, ¿no? Eh, Muchos consumos no reconocidos que han sido un reto, y creo que lo siguen siendo para las entidades financieras, porque ha, digamos, demostrado la vulnerabilidad de los sistemas de las entidades financieras para efectos de controlar o resguardar adecuadamente el dinero confiado por sus clientes. Eh, claro, vamos a ver nuevamente aquellos casos donde de repente ya también hay un exceso de protección por parte de la interpretación eh, que hace en algunos casos Indecopi, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las comisiones y los gastos? Eh, las comisiones deben de representar un servicio que brinda la entidad financiera, ¿no? Eh, Mientras que el gasto supone eh, la disposición de recursos para efectos de poder eh, concretar la operación de préstamo o el desembolso del crédito correspondiente, ¿no? Una comisión puede ser, como les decía, de repente la evaluación de eh, la hipoteca que ofrece el cliente poner como una garantía del crédito, ¿no? Entonces, en la medida que el cliente ofrece una garantía, eh, es el interesado en que de por medio, para que prospere el crédito o para que la tasa sea menor, eh, él es el interesado en presentar un bien o un inmueble que requiere ser evaluado. Entonces, ahí existen algunos gastos que se tienen que incurrir, eh, como por ejemplo contar con los documentos, testimonios, en fin, de las escrituras públicas, y además la comisión por parte de las personas, sean de repente del equipo legal interno o de un asesor externo que pueda evaluar y pueda concluir que efectivamente, eh, en este caso, esta hipoteca podrá constituirse en favor de la entidad financiera, ¿no? Y que no hay de por medio una primera hipoteca, por ejemplo, ¿no? Que tenga una preferencia respecto a aquella que se está ofreciendo en interés de la entidad financiera. Eh,
tanto las operaciones pasivas como las operaciones activas se materializan a través de estos formularios contractuales. Ambos deben de ser aprobados por el regulador, ¿ok? A través de lo que se denominan las cláusulas generales de contratación. Y en el caso de las cuentas pasivas de ahorros, además de estas cláusulas de contratación o el contrato, la norma exige que se cuente con una cartilla informativa. ¿Qué es esto? Es un documento resumido, ¿no? En el cual se va a evidenciar, se va a establecer de una manera mucho más, digamos, asequible para el cliente las condiciones del contrato que está siendo suscrito por el cliente. Porque tú tienes un formulario contractual que tiene de repente 12 páginas o 13 páginas que no invitan mucho a los clientes a poder leerlas o comprenderlas, por más de que la regulación ha avanzado y trata de que sean más sencillos, incluso en su redacción, son extensos. Entonces, la cartilla informativa es un cuadro resumen en el cual tú vas a encontrar los datos principales del objeto de la contratación, ¿no? Por ejemplo, bueno, el nombre del contratante, el monto que está siendo objeto de depósito, la tasa de interés, el plazo, ¿no? Del ahorro, el tipo de pago de los intereses, por ejemplo, si van a ser al vencimiento o es que se pueden hacer el abono de los intereses en menores tiempos, ¿no? Hay personas que prefieren que la entidad financiera realice el pago de los intereses mensualmente o trimestralmente, ¿no? Entonces, toda esa información o la información más relevante del producto contratado debe de mostrarse, debe de encontrarse en esa cartilla informativa, ¿ya? Por el lado de las operaciones activas, ¿no? Por el lado de los créditos que son contratados con los bancos, además de el formulario contractual o contrato, la norma exige que se cuente con la llamada hoja resumen, que en realidad la idea es la misma, ¿no? Una hoja resumen condensa o tiene la información relevante respecto a este crédito que está siendo contratado por la entidad financiera. El nombre, monto del préstamo, plazo, la tasa de interés efectiva, eh, las fechas, ¿no?, de otorgamiento del préstamo y de vencimiento del mismo, entre otras características adicionales. Y además, en el caso de los créditos hay un tercer documento que es el cronograma del crédito. ¿Ya? Las entidades financieras están en la obligación, y es más, es interés de ellas mismas, ¿no?, entregar a los clientes el cronograma de créditos, porque ese cronograma contiene cada uno de los montos o digamos las cuotas que deben de ser pagadas por los clientes mes a mes, ¿ok? Mes a mes hasta llegar a cero, hasta llegar a cancelarse el préstamo. Y cada cuota, ¿no?, cada pago representa o constituye una cuota del crédito, ¿ok? Cada cuota contiene dos elementos importantes. Contiene el pago de una parte del capital
Y además, ¿qué creen que contiene adicionalmente el capital? El interés y antes era el seguro de desgradamiento, profesor. Muy bien, Josué, Marta, el interés, ¿no es cierto? Eso es clave porque es en realidad pues el costo del dinero, ¿no? La entidad financiera está prestando, pero justamente el negocio es que pueda por ello obtener una ganancia. Y entonces eso se refleja a través de el interés. Entonces, cada cuota pagada mensualmente contiene ello, ¿no? Capital más interés, ¿ok? Y vamos a ver después cómo el reglamento de conducta justamente trata de eh, establecer mecanismos de favorecimiento a los clientes si es que tiene la posibilidad de realizar el pago de cuotas de manera adelantada o anticipada, ¿no? Sobre todo anticipada, porque constituyen mecanismos que van a permitir reducir el monto del capital y por lo tanto aligerar también los intereses pagados, ¿no? Pero eso lo vemos la siguiente clase. Eh, Les decía, entonces son esos, en el caso de los créditos, esos tres documentos. El contrato, la hoja resumen con la especificación o detalle de el crédito que está siendo contratado y el cronograma, ¿no? Eh, entonces, el cliente debe de conocer, debe de saber exactamente lo que ha contratado y de una manera también clara, ¿no? Estos contratos suscritos entre la entidad financiera y el banco eh, no son usualmente objeto de modificaciones, ¿no? Eh, Son ya contratos nuevamente preestablecidos. Eh, pero entonces podrían venir algunas preguntas como, ¿pero qué pasa con la tasa de interés? O sea, ¿podemos de repente modificar la tasa de interés? Eh, Porque en el tiempo la tasa de interés, como hemos visto en los últimos años, van cambiando de ambos lados, ¿no? La tasa de interés de los depósitos como la de los créditos, porque está relacionado con el costo del dinero, con la tasa de referencia y todo lo demás. Si tú tienes un depósito a plazo fijo por un año, puede el banco a mitad del camino bajarte la tasa de interés y decir, ya no te pago 9%, porque ahora la tasa de referencia es 5%, entonces te voy a pagar 5%. No, no es cierto. Ya es algo que está convenido, está pactado y lo que corresponde es que el banco cumpla con realizar el pago de esa tasa que ha sido eh, convenida por ambas partes. Lo que puede hacer el banco es en todo caso modificar su tarifario en cualquier momento, ¿ya? Pero eso rige hacia adelante. Eso se va a aplicar para aquellos clientes que vayan a contratar con la entidad financiera en adelante. Viene alguien y quiere abrir una cuenta de depósitos a plazo fijo, ok, entonces le diremos que el nuevo tarifario señala que la tasa de interés es de 5% o 4%, lo que fuese, ¿no es cierto? Lo otro es, no, pero yo tengo ya una cuenta de ahorros, ¿no? Tengo 10.000 soles en una entidad financiera y me está pagando 6%. Eh, y por el hecho que ya
cuando yo contraté 6%, siempre va a ser 6%, ahí no parece muy lógico, ¿no? O sea, el banco se va a vincular con los clientes a pagarles por siempre esa tasa de interés. No, no es cierto. Tiene que haber un mecanismo que permita al banco poder cambiar la tasa de interés. Y lo hay, efectivamente. Sí, Marta. Profesor, buenas noches. Quería consultarle justamente sobre lo que está mencionando el cambio de las tasas de interés. Uh-huh. Yo entiendo que hacen contratos marcos, salvo que hagan un contrato para cada, digamos, para cada operación, pero creo que celebran como anexos o algo similar, ¿no? Entonces ahí tal vez se podría ir cambiando el tema de la tasa. Sí, no obstante que hay un tarifario, eh, hay cierta libertad también para que, digamos, dependiendo de el perfil del cliente, las entidades financieras puedan de repente, sobre todo, otorgarles una mejor tasa, ¿no? Más abajo el tarifario no, pero nadie impide que de repente si el tarifario dice 5%, yo quiero cuidar a un cliente X porque tiene de repente un dinero importante o porque tiene más de 20 años como cliente del banco, a él le pago 6%, ¿no? Eso se puede hacer perfectamente, ¿no? No es necesario hacer alguna adenda o modificación al contrato. Porque, si bien es cierto, les he dicho, los formularios contractuales son aprobados por la SBS, pero en estos formularios no se pone la tasa. No, la tasa, no, la SBS no aprueba la tasa. Eso ya sería un exceso, eso ya sería en regímenes controlistas, ¿no? Sí, Josué. Profesor, muy buenas noches. ¿Qué Sí, tal? exactamente. Yo particularmente tenía esa experiencia de que me ofrecían una tasa y cuando lo rechazaba me decían que iban a reformular la tasa. Claro. Y, profesor, yo quería hacerle una consulta. Cuando uno, por ejemplo, va a acceder a un préstamo al banco, siempre suelen condicionarte una cantidad de meses. Por ejemplo, no te suelen dar un préstamo si eres, por ejemplo, inicias a trabajar con un banco, no te dan un préstamo por decirte para 6 meses, siempre te suelen dar para 2 años, peor de los casos 1 año, pero rara vez 1 año. Ujú. Y lo segundo que quería aprovechar también preguntarle, profesor, era en el caso del seguro de desgravamen, si uno saca un préstamo, bueno, antes te ponían nada más el seguro de desgravamen, ¿no? Pero en nuestros tiempos creo que eso es opcional, pero en tal caso, si es opcional y yo decido tomar el seguro de desgravamen, pero pago el préstamo con anticipación y el seguro de desgravamen lo he pagado tal vez, ¿no? Para tanta cantidad de meses, ¿no? Entonces, ¿existe esa devolución del seguro de desgravamen? Porque antes inclusive pagabas y no te seguían cobrando el seguro, ¿no? Entonces, debe ser proporcional a la cantidad de meses que he estado. Eso era mi dos dudas, Ujú. profesor. Claro. Sí, sobre la primera pregunta, eh, si las entidades financieras pueden, digamos, condicionar o imponer plazos eh, a los clientes respecto a la contratación de un crédito, sí lo pueden hacer, ¿no? Nuevamente, yo quiero que les quede claro, los formularios contractuales no establecen tasa de interés, no establecen plazos, ¿no? Lo que establecen son cláusulas generales, por eso es el nombre, cláusulas generales de contratación, que no lesionen los intereses de los inversionistas, ¿verdad? O ahorristas o sujetos de crédito, más propiamente, ¿no? Pero sí hay un marco, digamos, de libertad donde las entidades financieras pueden desenvolverse o pueden actuar, ¿ya? Ejemplo de eso es, por ejemplo, el tema de las tasas de interés. No obstante que haya habido un cambio, digamos, bastante comentado, ¿no? Años atrás, cuando salió esta ley, mal llamada ley de la usura bancaria, ¿no? Porque la usura en realidad, por naturaleza, es únicamente respecto a personas que no participan formalmente en el sistema financiero.
pero para tratar de limitar los abusos de las entidades financieras y cobrarte el interés que ellos quieran, se estableció un monto máximo de tasa de interés que te pueden cobrar, ¿no? Que me parece empezó en 83% el monto máximo, o sea, la tasa máxima que te podían cobrar era 83%. Y actualmente creo que bordea el 100% o algo así. Ya. Que por cierto, ninguna entidad financiera cobraba o llegaba a cobrar tasas de interés de esos niveles, ¿no? Lo otro respecto a tu segunda pregunta, ¿cuál era, Josué? Ah, el seguro de gravamen. Sí, profesor. Ya. En el caso del seguro de gravamen, el banco lo puede exigir. O sea, lo que pasa es que, ¿qué cobertura el seguro de gravamen? ¿No? Acá estamos hablando que la entidad financiera te otorga un crédito y asume un riesgo, ¿no? ¿Qué pasa si ocurre un accidente y el cliente, pues, fallece o queda en un estado de incapacidad que trae consigo que no se pueda seguir pagando el crédito? Entonces, para efectos de cubrir solamente esos dos extremos, ¿ya? Porque si es que de por medio el cliente no paga por moroso o por otras condiciones, eso no lo cubre el seguro. Si esos eventos ocurren, entonces se activa el seguro. El seguro le paga al banco ese crédito que no había sido pagado por la persona que cayó en ese estado de invalidez o que falleció, ¿no es cierto? Esa es la finalidad. Es un cobro que se hace de manera mensual y en la medida que exista el crédito. O sea, no tendría razón de ser de que se siga cobrando cuando ya no existe el crédito, ¿no? Si eso hacen algunas entidades financieras, en realidad ese cobro sería un cobro injustificado y se podría reclamar, ¿no? Ello. Ahora, nuevamente, es la entidad financiera la que asume el riesgo. No hay una norma que establezca la obligación de que los bancos necesariamente en todos los casos decidan exigir el seguro de gravamen. Entonces, sí he visto algunos casos donde algunas entidades financieras, para efectos de, digamos, reducir costos y hacerse de repente más eficientes de cara al cliente, no trasladar costos del cliente, renunciaban a pedir un seguro de gravamen. Es decir, corrían el riesgo. Si pasaba estos eventos, ¿no? De muerte o de estado de invalidez, no iba a haber un seguro que pueda resarcir ese crédito que se caía, ¿no? Pero ahí ya es problema de la entidad financiera por no exigir, ¿no? Lo que les decía, ¿cómo ha cambiado ahí las exigencias o la regulación respecto al seguro de gravamen? Es que a diferencia de que años atrás los bancos exigían a los clientes contratar el seguro de gravamen del banco, ¿no? Que el banco tenía, digamos, vigente, que había de repente contratado con alguna aseguradora Pacífico, Mafre o la Positiva, en fin. Ahora tú tienes la posibilidad de decirle al banco, yo tengo mi seguro, ¿no? Yo tengo mi seguro de vida y por lo tanto, en ese caso, basta con endosar tu seguro y el banco no puede rechazarlo. El banco tiene que únicamente aceptar ello, porque está coberturando el riesgo, que es lo que le interesa al banco, ¿no? Para el banco esto no debería ser un negocio, porque en el fondo también lo es, ¿ya? Pero para el banco debería ser únicamente, o debería primar, en todo caso, dentro de los criterios de, digamos, de lo que es más importante, debería primar el tema de que la finalidad del seguro de gravamen es cubrir esos riesgos. En la práctica,
lo que ocurre es que también es un negocio relativamente interesante para el banco hacer uso de estos seguros de desgravamen, porque las empresas aseguradoras buscan a los bancos y demás entidades financieras, ¿no? Y a veces compiten entre ellas, ¿no? Ofreciéndole eh, mejores condiciones, ¿no? Y dicen, si tú contratas conmigo, eh, ese monto total, ¿no? de los seguros de desgravamen que yo como empresa de seguros voy a cobrar de aquí a 3 años, ¿no? Imaginemos que aproximadamente sea 1 millón de soles, vamos a convenir en que eh, para mi empresa de seguros va a ser el 70% y para ti, entidad financiera, va a ser el 30%. Entonces, termina representando una fuente de ingreso también para las entidades financieras, ¿no? Entonces, es por eso que les interesaba y les sigue interesando porque sigue funcionando en la mayoría de los casos así, a las entidades financieras porque representa una fuente de ingreso. O sea, la empresa de seguros comparte, ¿no? estos ingresos con los bancos, ¿no? Es más, incluso en muchos casos te dan el dinero por adelantado, ¿no? Pero nuevamente, como son varias empresas aseguradoras, entonces para que el banco no se vaya con la positiva y se quede con Pacífico, Pacífico le dice, mira, te voy a dar el 30% de lo que yo reciba como por todo el seguro de gravamen de 5 años, y es más, te lo voy a dar por adelantado. Ahora, en el año 1, te doy todo ese 30%, ¿no? Entonces, obviamente, para tu entidad financiera eso representa algo importante, ¿no? Ya sabemos el valor del dinero en el tiempo, no es lo mismo tener hoy eh, un sol que tenerlo dentro de 5 años, ¿no? O tener un sol cada año. Entonces, no, no es completamente válido, el regulador lo conoce, sabe cómo opera ello, eh, y lo único en lo que se ha cambiado, como les comento, es en la posibilidad de exigir, eh, perdón, en la posibilidad de que los clientes puedan endosar su seguro. Ahora, hay proyectos de ley también que pretenden eliminar, ¿no? Los seguros de gravamen, o sea, que no pueda ser exigible por las entidades financieras. Ya veremos qué pasa en este nuevo Congreso, ¿no? Pero a todas luces, eso no es que sea un cobro abusivo o no sustentado, ¿no? Porque son eventos que efectivamente podrían darse. Es más, que en la práctica se dan, ¿no? Entonces, el seguro existe para eso, para tratar justamente de ser una contingencia con relación a eventos de este tipo que puedan ocurrir, ¿no? Y que generen una falta de pago del crédito. Ya, entonces les decía, depósito a plazo, la tasa se respeta. El banco no puede a mitad de camino cambiar la tasa de interés y pagarte menos. Pero yo les decía, ok, pero si no es un depósito en efectivo, si no es de repente un depósito a la vista, ¿no? Que cuando tú abriste la cuenta de depósitos te ofrecieron 6% y luego transcurren 3 o 4 meses y lo bajan a 4%. Entonces, sí lo pueden hacer, ¿ya? Las entidades financieras sí pueden reducir las tasas de interés. No solamente aplicable en este caso para los ahorristas nuevos que van a ingresar, sino también para los que ya vienen teniendo esa condición en la entidad financiera, los que ya vienen ahorrando.
pero este código de conducta establece la obligatoriedad de que antes de hacer eso, 45 días antes de hacer eso, la entidad financiera tiene que comunicarte, ¿no? A través de correo electrónico, una carta, en fin, tiene que comunicarte con esa anticipación de vida que se va a bajar la tasa de interés. De tal manera de que el cliente financiero ya es advertido y sabe que la tasa de interés va a bajar. Y por lo tanto, tú decidirás si es que mantienes tus ahorros en esta entidad financiera o la trasladas a otra entidad que pueda de repente estarte ofreciendo en ese momento una mejor tasa de interés, ¿no? Hablamos de los depósitos, ¿ok? Entonces, depósitos a plazo fijo no se alteran, no se modifican, ¿ya? Salvo que exista pues una autorización expresa de la SBS porque ocurrió de repente algún evento muy importante, tendría que ser ya un evento sustancialmente importante, ¿no? De repente de crisis en el país, en fin, que haga insoportable que las entidades financieras puedan seguir pagando las mismas tasas de interés. Pero si no, no se mueve. Y para que se modifiquen las otras tasas de interés pasivas, debe transcurrir ese lapso de tiempo. Ahora, ¿y si el banco las quiere aumentar? Si yo tengo mi tasa de interés de repente de 6% y el banco quiere subir la tasa de interés a un 8%, se tendrá que también comunicar y con esta anticipación del caso, ¿qué creen? Claro, es en beneficio del consumidor, ¿no? Estamos hablando 6% y se va a subir a 8%. Por lógica, no sería necesario, ¿no? No sería necesario destinar recursos, tiempo en algo que al final de cuentas no perjudica al cliente, porque en este primer escenario donde se bajan las tasas, ahí sí el cliente podría terminar siendo perjudicado si es que no conoce, no se entera de ello en primer lugar, y en segundo lugar porque sabiendo que eso va a ocurrir puede buscar otras opciones de inversión. Pero si la tasa sube, el reglamento de conducta de mercado no exige nada. El banco simplemente las puede incrementar, ¿no? En todo caso, igual si gusta la puede comunicar a los clientes, pero tampoco tiene que haber esa antelación, puede ser de manera posterior, ¿no? En fin, nadie se va a quejar porque le pagues más. En cambio, al revés, sí. O sea, muchos clientes, y eso está bien que sea así, están al pendiente de lo que el banco les paga mensualmente y cuando notan una diferencia mínima, suelen reclamar, ¿no? Como les digo, y eso es bueno. Igual por el lado de los créditos también, ¿no? Si tú sabes cuáles son tus cuotas, por eso es importante el cronograma, si tú sabes cuáles son tus cuotas, entonces si de por medio en algún momento el banco te está cobrando más, pues puedes pedir las explicaciones de por qué se hace ese cobro adicional, ¿no? Ahora, en el caso de las cuotas de los créditos, ¿se pueden modificar? Ahí sí, digamos, el tema es mucho más flexible porque está sujeto precisamente a la capacidad de pago del cliente. ¿Qué pasa si un cliente deja de percibir ingresos porque pierde el trabajo? O porque el negocio que tenía de repente sufre algún siniestro, ¿no? Entonces pierde la capacidad de pago. Temporalmente, de repente, pero impacta sobre su posibilidad de pago. Y por lo tanto, en esos casos se permite que pueda el banco negociar con el cliente nuevas condiciones y plazos de pago del crédito, lo que se conoce como una renovación del crédito, ¿no? Eh, Eso ocurrió mucho, por ejemplo, en los tiempos de la pandemia,
casi todos los bancos y entidades financieras hicieron masivas reprogramaciones de los créditos porque mucha gente vio alterada su capacidad de pago de un momento a otro, ¿no? Muchas personas perdieron sus sueldos o les redujeron los sueldos, ¿no? Se habilitó para que las empresas puedan imponer esta suspensión perfecta de labores, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente tuvo un impacto en los créditos. Entonces, para efectos de poder hacer frente a ese problema, entre otras medidas, justamente se permitió que las entidades financieras puedan hacer reprogramaciones incluso unilaterales, porque una reprogramación supone lo que les decía hace un momento, ¿no? El cliente se sienta con el funcionario del banco y establecen, ok, de acuerdo a tu nueva capacidad de pago, ¿cómo me vas a pagar? ¿No? ¿Cuál va a ser tu nuevo cronograma? Pero en una situación de crisis como la que ocurrió en tiempos de la pandemia, en primer lugar no podías juntarte con el cliente, ¿no? Porque estábamos en un escenario de inamovilidad, ¿no? Y los días de atraso y los créditos se empezaban a deteriorar conforme pasaba el tiempo. Entonces se permitió que las entidades financieras puedan hacer reprogramaciones masivas y de manera unilateral. Quiere decir eso, que los bancos y demás entidades simplemente ellas decidían. Ellas daban por renovados los créditos, ¿no? Si este crédito vencía en 4 meses, la renovaban de repente a un año, ¿no? Trajo también una serie de aristas y reclamos, por ejemplo, frente a Indecopi, porque pues una de las cosas que señalaban era, pero a mí nunca me dijeron, claro, pero nuevamente era una situación de excepción, ¿no? O sea, la SB se autorizó a que se puedan hacer reprogramaciones de este tipo porque la cartera de las entidades financieras simplemente se estaban afectando muchísimo, ¿no? Entonces era necesario hacerlo. Igual era con cargo a regularizar cuando se pudiese, ¿no? Cuando pudiese ya no estar en esos confinamientos que en ese momento se implantaban, eh, eh, pero tenía que regularizarse obteniendo el consentimiento posterior del cliente, ¿no? Y más atrás es algo que también se hizo, ¿no? Los antecedentes de la SBC señalan que cuando hubo el problema del fenómeno del niño en la época fuerte, en la época del 80, me parece, también, ¿no? Se autorizó que las entidades financieras puedan hacer reprogramaciones masivas. Entonces, son eventos que permiten el cambio de las condiciones contractuales, ¿no? En extremo, como les comento, incluso sin pedirle autorización o permiso al cliente. Lo ideal es que se haga siempre con la autorización. En tiempos normales eso es lo que debe ocurrir. Por ejemplo, ahora. Ahora no existe ninguna razón para que, si es que se quieren cambiar algunas condiciones de los créditos, sobre todo, pues sea en acuerdo con los clientes. Y producto de ese acuerdo, se tendrá que emitir un nuevo cronograma que refleje cuáles son las nuevas cuotas que debe de pagar el cliente en adelante, ¿no? Eso lo vamos a ver también un poco cuando veamos el tema eh, de las provisiones de los créditos. ¿Preguntas? Bien, entonces, gracias. Vamos a seguir viendo la próxima clase ya un poco más de este reglamento, ¿no? Y les voy a pasar los reglamentos y también resoluciones de Indecopi sobre temas, sobre todo que han tenido alguna relevancia, ¿ok? En estos casos. Sí, Rosa María. Profesor, mi consulta es
por la clase pasada, no entiendo bien Basilea 1, 2 y 3. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Ya, ok, buena pregunta, porque hemos hablado de Basilea 3 un poco de manera, digamos, nos hemos saltado de frente a Basilea 3. Lo que pasa es que, recuerden ustedes, Basilea son estándares, pero no dejan de ser recomendaciones, no son normas. Existe un comité de Basilea conformado en su origen por el G7, los principales países, ¿no?, del mundo, y que luego llegaron a ser el G20, que un buen día, vista una crisis importante que ocurrió en un banco alemán por los años 70, decidieron juntarse, ¿no?, y eh, establecer lineamientos o estándares de cómo debería eh, funcionar u operar una entidad bancaria para efectos de minimizar los riesgos, ¿no?, que ello conlleva, porque es un negocio, como vemos, que tiene un montón de riesgos, ¿no? Entonces, producto de ese trabajo, eh, en la década de los 80 se publica el primer, sí, pues el Basilea I, que son las primeras recomendaciones que se hacen para que las entidades financieras las puedan adaptar, ¿no?, dependiendo de cada país. Pero pasaron los años y quedó, digamos, corto, se vio que no era suficiente los principios establecidos en Basilea II, perdón, en Basilea I, ¿no? Porque Basilea I establecía estos principios de buena gobernanza, de contar con, de repente, eh, indicadores adecuados, correctos, de liquidez en la entidad financiera, pero de manera un poco general, ¿no? Eh, entonces dijeron, vamos a afinar, vamos a establecer estándares no, más exigentes, ¿no? Y nace Basilea II, donde, por ejemplo, se pone mucho más énfasis en tener cubiertos los riesgos de crédito de los clientes. Precisamente, ¿cómo aseguramos que el dinero que es prestado a los clientes pueda ser pagado? Entonces, se pone mucho énfasis en la evaluación de riesgos, que no puedes prestarle la plata de manera simple o sencilla a alguien, sino tienes que hacer una evaluación de créditos, ver si es una persona que tiene de repente otros préstamos en otras entidades financieras, hacer una evaluación de si es un buen pagador o no, y también se empieza a regular en mayor medida el riesgo de liquidez, ¿no? Es decir, lo que conversábamos la clase pasada, que esas exigencias de que las entidades financieras cuenten con los recursos en todo momento que puedan hacer frente a situaciones en las cuales los ahorristas quieren su plata. Quieren su plata y que el banco cuente con los recursos necesarios para poder devolver ese dinero a sus clientes. Y Basilea II no terminaba ni siquiera de implementarse en Estados Unidos. Estados Unidos estaba en Basilea I, ¿no?, cuando ocurre pues la crisis de inmobiliaria, la crisis subprime del año 2008-2009, que deja en evidencia en realidad que ni siquiera Basilea II, que aún terminaba de ser adaptada en los países, era suficiente. ¿Por qué? Porque Basilea II no cubría adecuadamente aspectos como el riesgo de liquidez en las entidades financieras y el riesgo de solvencia. Sobre todo, esos dos temas son medulares y es el cambio más importante en Basilea III que les he explicado en clases, ¿no? Y les dije, la crisis del 2008-2009 en buena parte
fue una crisis de liquidez, porque las entidades financieras tenían activos, pero activos que eran estos famosos CDOs, ¿no? Estos activos que tenían como subyacente una hipoteca, un crédito hipotecario que al final de cuentas había sido otorgado a personas que no tenían capacidad de pago, ¿no? Y entraron en default. Entonces, la lección de la crisis inmobiliaria fue Basilea II menos Basilea I ha regulado mal lo que es el riesgo de liquidez y el riesgo de solvencia de las entidades bancarias. De liquidez, por lo que les comento, ¿no? Que permite que las entidades financieras acumulen, que tengan como parte de sus activos bienes que luego no puedes tú hacerlos líquidos cuando los necesitas, ¿no? ¿De qué te sirve tener? Incluso hemos visto bonos del Tesoro americano si no los puedes tú vender y recuperar tu dinero, si no tuvieron que venderlo y perder mucho, mucho dinero y que llevó a la quiebra más recientemente a 3 bancos importantes, ¿no? En Estados Unidos. Y el tema de la solvencia también cambia porque se exigía como capital, les dije, cualquier cosa, ¿no? No había mayor restricción de qué cosa podía componer o ser parte del capital. Entonces tú encontrabas dentro de los balances de los bancos como activos inmuebles, ¿no? Que no te servían. ¿Cómo podías tú hacer frente a tu riesgo de capital con inmuebles? O sea, a ver, vendes inmueble, ¿no? Era difícil que lo puedas vender y obtener lo que decías que valía, cómo estaba registrado en tu balance, ¿no? O, como decíamos, se consideraba como parte de el activo y por tanto del patrimonio las eh, el escudo fiscal por pérdidas tributarias que habías tenido de ejercicios anteriores, ¿no es cierto? Entonces, en épocas de crisis, ¿cómo utilizas ese escudo fiscal? ¿Cómo te sirve? En realidad vale cero, es lo que concluyó Basilea III, ¿no? Y por lo tanto no se va a computar como parte del ratio de capital. Igual con los intangibles. ¿De qué te sirve tener intangibles por varios millones de dólares por haber de repente adquirido eh, equipos tecnológicos, desarrollos tecnológicos para una entidad financiera, si en momentos de crisis no puedes tú convertir eso en dinero que pueda fortalecer la entidad financiera? Entonces, Basilea III es una evolución de Basilea I y II y hace mucho más exigente, de manera simple, dos cosas, como dije, ¿no? Primero, el capital, donde se dice, ya no vamos a permitir que cualquier cosa sea parte del capital. Y ahí viene lo que hemos visto, ¿no? Un capital compuesto por capital de nivel 1 y capital de nivel 2, donde la preferencia es acciones, aportes de los accionistas. Y lo demás pasa a un segundo plano. Y es más, no se acepta como parte del capital intangibles, escudo fiscal, ni otros activos como, por ejemplo, inmuebles, ¿no? No se acepta. Es más riguroso. Por eso se dice Basilea III exige un capital de mayor calidad. No te exige más capital, porque hemos visto que el ratio sigue siendo el mismo, ¿no? El ratio de capital sigue siendo internacionalmente 8% y en el caso peruano es 10%. El ratio no ha subido. Lo que ha subido o lo que se ha hecho más riguroso es lo que compone ese ratio en términos de qué cosa entendemos por patrimonio. Y en lo que es liquidez, también. En lo que es liquidez, se exige el ratio de cobertura de liquidez, que es toda entidad financiera, toda, tiene que justificar, tiene que acreditar que tiene la capacidad de soportar
por lo menos 30 días en los cuales los clientes estén retirando su dinero, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que tengas el dinero suficiente para poder atender esos retiros. Entonces se hace una proyección, un estimado de más o menos cuánto dinero retirarían los ahorristas en 30 días, y eso tienes que tenerlo ahí, a la mano, ¿no? Y en segundo lugar, introduce el ratio del fondeo neto estable, que es más fácil, le decía, para el caso peruano, porque es, a diferencia de países desarrollados donde la gente recurre al mercado de valores, aquí no, aquí los ahorros están concentrados en el sistema bancario y por lo tanto las empresas no tienen problemas para poder recibir depósitos que permanezcan estables en los bancos, ¿no? La gente deja su dinero en las entidades financieras por confianza, porque no conoce otras alternativas, por lo que fuese, pero es propio de países como el nuestro, porque es un tema de Latinoamérica, que no cuenta con mercados desarrollados, mercados de valores desarrollados, el preferir el ahorro bancario, ¿no? Y por ese lado, en todo caso, digamos que cumplimos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Rosa María, eso es, o sea, no es que actualmente esté vigente o existan tres Basileas, ¿no? O sea, solamente tenemos Basilea, hoy en día Basilea 3, porque se fue descartando, dejando de lado Basilea 1, luego Basilea 2 y Basilea 3, que el Perú ha venido incorporando incluso desde el año 2011, sino que en el 2022 sale este decreto legislativo y formalmente ya se introducen, digamos, algunos cambios adicionales que estaban vigentes porque necesitaban una ley para efectos de hacerlos exigibles, ¿no? Eh, pero ese es, no sé si me dejé entender. Sí, profesor. Ya, ok. Bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta adicional, señores? ¿Todo claro? Ok. Entonces, nos quedamos aquí, buen fin de semana y nos vemos el próximo